Ok, gracias hermanos. Acompáñenme a Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 27, por favor. Mateo 27. Hemos hablado de transcurso de la vida de Cristo, su juicio injusto, la manera en que lo trataron, su crucifixión, las palabras en la cruz, la muerte de Cristo de una manera voluntaria, entregando el Espíritu. Pero hay un punto que suele no hacerse tanta observación o énfasis, y hablamos de su venida perfecta, su nacimiento de manera humillante, ¿verdad? Su vida perfecta, su sacrificio perfecto, la cruz, la muerte y la resurrección. Pero hay un aspecto en el cual hoy quiero que nos detengamos a meditar, a ver lo que la Escritura nos enseña al respecto, de un acontecimiento que está implícito en su obra de redención. Y esta es la sepultura de Jesús. El acto en sí de haber sido sepultado y lo que implica y lo que aconteció en ese momento también, la sepultura de Jesús. Y este es nuestro tema en este día, la sepultura de Cristo, la sepultura de Jesús. Miren lo que dice, por favor, Mateo capítulo 27. Y voy a leer del versículo 57. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro. Nota esta frase: en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. La sepultura de Jesús. Quiero que veamos tres aspectos en cuanto a la sepultura de Jesús que nos revela la palabra de Dios y que podamos entender la importancia que esto tiene incluso en nuestra teología y también en la obra perfecta y completa de redención del Señor. Y todo esto obviamente pasó antes de la resurrección. Ahora, podemos ver todo el sufrimiento en la cruz, cómo el Señor entrega el Espíritu y entonces los soldados no le quiebran las piernas, ¿verdad? Como lo hacían. Y entonces él queda pendiente de la cruz, ya sin vida su cuerpo. Y en ese momento dice que vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Perdón, hermanos. Un hombre rico de Arimatea llamado José. Quiero decir en este primer punto de la sepultura de Jesús, que la sepultura fue reveladora. Aún el acto mismo de la sepultura de Cristo fue un acontecimiento revelador. La sepultura fue reveladora porque reveló a seguidores inesperados. Seguidores inesperados, y uno de ellos, un prominente llamado José de Arimatea. Este hombre, hermanos, era rico, era acaudalado, de tal manera que dice el versículo 58, este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Era una persona adinerada, hermanos. Solamente la gente poderosa podía tener un sepulcro en la roca. Era una sepultura para ricos. Vemos en otra porción de la Escritura que el huerto donde estaba esa sepultura o ese sepulcro nuevo estaba muy cercano del Gólgota. Esto implica que su territorio que él tenía o su casa que él tenía era enorme. Era una persona rica, importante, prominente.
Seguramente ese sepulcro que él había labrado en la roca era para él mismo o para su familia. Normalmente también los sepulcros eran familiares. En la roca literalmente tallaban, ¿verdad? Iban sacando material de la roca y hacían pequeñas como camas en la cual iban a ir colocando a cada uno de los difuntos, ¿no? O podrían haberle hecho individual también, pero el punto es que era un hombre prominente de aquel lugar. Marcos nos dice algo más acerca de José de Arimatea. Vaya conmigo a Marcos 15. La sepultura fue reveladora porque reveló a seguidores inesperados. Marcos 15, 43. ¿Qué más nos dice? Bueno, comienzo desde el 42, perdón. Y le voy a pedir que usted lo lea. Ayúdeme para hacer más dinámico este asunto. Lea por favor versículo 42 al versículo 43, por favor. ¿Listos? ¿Qué dice? Este era un líder del gobierno judío. Este pasaje nos dice que José de Arimatea era miembro prominente del concilio. El gobierno judío estaba subyugado obviamente por Roma, estaba Pilato ahí encargado de la parte de la zona de Jerusalén, pero los judíos tenían su propio concilio. Eran 70 varones, sabios, maestros, pudientes también, que eran los que de alguna manera tomaban decisiones nacionales. Este pasaje nos dice que José de Arimatea era miembro de ese gobierno. Era uno de los líderes de esos 70 varones prominentes. Miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Esto implica que este hombre conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, quizá por su posición, ¿verdad? Y su riqueza. Él era una persona influyente también. Era una persona, hermanos, reconocida por la misma nación como uno de sus líderes. Este era José de Arimatea. Pero no solo eso, sino que también, a pesar de ser o siendo prominente, siendo líder del gobierno judío, era un hombre que había sido transformado por la gracia de Dios. Un hombre que lo que nos revela la Escritura es que había creído en Jesús, había sido transformado y actuaba de una manera evidente como una persona que por la gracia ha sido transformada. Nota por favor Lucas capítulo 23. De hecho, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y Juan, los cuatro, hablan de José de Arimatea. Lucas 23, 50, por favor. Había un hombre llamado José, miembro del concilio. Nota cómo lo describe. Varón bueno, justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y, bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Este era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Fue un hombre transformado por la gracia. No nos dice cuándo escuchó a Jesús. No nos dice cuándo creyó en Él, pero su actuar no era igual al resto de los del concilio. Esos que se juntaron, hicieron reuniones clandestinas, que hablaban y decían, es necesario que muera uno, hay que matar a este hombre. Él no estuvo de acuerdo con eso. Es probable que él no hubiera estado presente cuando se llevó a cabo la decisión de matar al Señor o de darle a Judas el dinero. O que simplemente él había rechazado esto que ellos estaban haciendo, porque lo describe como un varón justo y como un varón bueno. Esto no era natural. Él había creído en Cristo. Él había entendido el Evangelio y quién era el Señor.
Es probable que él lo había escuchado predicar varias veces y él había sido transformado por la gracia. José de Arimatea se reveló como un seguidor inesperado. Valientemente entra con Pilato y le pide el cuerpo. Y se requería valor porque ante Pilato era difícil poder hablar con un hombre tan necio como él. Y este, siendo judío, era enemigo uno con el otro. Pero él fue y pidió el cuerpo del Señor, José de Arimatea. Ahorita hablaremos un poco más de él. Otro seguidor inesperado, porque la sepultura fue reveladora, Nicodemo. Mira, ve conmigo a Juan capítulo 19. Juan habla también de José de Arimatea, pero quiero intencionalmente irnos al verso 39. No voy a leer desde el 38, pero mira el 39. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces, tomaron el cuerpo de Jesús. Nota cómo ya habla en un grupo. Ya no dice que solo fue José, sino Nicodemo y José. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas que había traído Nicodemo, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado, nota la dimensión de la casa de José de Arimatea o de la propiedad de él. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación, es decir, el viernes de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y ya vimos Mateo, Marcos y Lucas que ese sepulcro era del otro que estaba participando, que es José de Arimatea. ¿Qué podemos decir de Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un maestro prominente de los judíos. Recuerda, José de Arimatea era un líder prominente, pero no nos dice que fuera maestro como tal. Pero de Nicodemo, hermanos, él era uno que enseñaba al pueblo. Era un rabino. Nota Juan capítulo 3, verso 1. Ese momento en el que Nicodemo se entrevista con Jesús por la noche. Es probable que oyó a Juan el Bautista predicar, como era maestro y líder del pueblo. Oyó a Juan que él es el Cordero de Dios. Escuchó a Jesús y lo vio, pero fue de noche para hablar con él, porque estaba interesado en entender quién era este Cordero de Dios que decía Juan. Y mira lo que dice 3:1 de Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Solían ser celosos de la ley, conocedores de ella. Prominente también entre los judíos. No solo era maestro, era también una persona influyente y probablemente rica. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira lo que él podía detectar. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó y fue directo al grano: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como les dije en una ocasión, se hace como que un poco tontito. Siendo tan sabio y maestro, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Cristo le estaba diciendo: tienes que ser transformado completamente, Nicodemo. No hay nada que puedas hacer. Pero como dijo de nacer de nuevo, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que hasta él mismo se sintió ridículo al decir eso. Y Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua, y habla de purificación, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu hace la obra, le está diciendo el Señor, y le hace nacer, simplemente te vas a dar cuenta de la obra del Espíritu en el corazón de una persona. Así como el viento no lo puedes ver, pero te das cuenta de los destrozos y las cosas que puede hacer, así te darás cuenta de cuando alguien es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó:
¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, y quiero llegar acá porque es importante esto. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Sabes? En el griego, esta frase de Cristo, tú eres maestro de Israel, se traduce de esta manera literal. Tú eres el maestro de Israel. Quiere decir que Nicodemo no era un maestro solamente, sino que quizá, probablemente en ese momento, él era el más grande maestro o líder de todos los demás, conocedor de la ley, el maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. El Señor lo está confrontando con dureza, pero con amor. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está hablando a Nicodemo y utiliza el término Hijo del Hombre, y Nicodemo, siendo un maestro y el maestro, sabía que estaba hablando del Mesías que Daniel profetiza, y le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Esa entrevista con Nicodemo por la noche de este maestro judío prominente lo transformó también por la gracia. Acompáñame a ver Juan 7:50, por favor. Vuelvo a decir que la sepultura de Jesús reveló seguidores inesperados. Nicodemo, este gran maestro, mira lo que dice Juan 7:50. Ustedes por favor léanlo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oigan primero y sepa lo que hace? Es decir, estaban diciendo que iban a matar a Cristo en el concilio, aquel en donde quizá José de Arimatea no estuvo de acuerdo también, pero Nicodemo les dice algo, oye, nosotros vamos a actuar de esta manera sin escucharle y saber qué hizo o por qué lo estamos condenando. Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Le están diciendo investiga al maestro de Israel. Y el maestro de Israel les está diciendo esto que van a hacer no está bien. Investiga, ¿a poco el Mesías iba a venir de Galilea? Como si él no supiera las cosas. Y cada uno se fue a su casa. Ahora, hermanos, vemos la transformación de la gracia en Nicodemo, porque Nicodemo se pone al lado de Jesús. Se pone a favor de él y le dice, no, no está bien. Él ya se había entrevistado, él ya estaba convencido, pensando, entendiendo. Y él quiere hacer lo correcto y él quiere que ellos puedan entenderlo. Y comienza a ponerse del lado del Mesías, y en ese momento se ponen en su contra y le dicen, tú también eres Galileo. A los galileos, este era un insulto casi. Los galileos eran considerados como gentiles, de donde venía Cristo, pero él no nació allá, nació en Belén, ya lo sabemos, pero vivió allá desde niño. Le dicen, tú eres Galileo también. Ahora, un hombre también transformado por gracia, pero quiero tomar un texto importante para enseñar algo acerca de José de Arimatea y de Nicodemo, que la fe requiere ser perfeccionada. Ambos fueron llevados a un punto de quiebre. Ambos prominentes, poderosos, estables, una vida bien, pero que habían oído a Jesús y la gracia los había transformado. Fueron llevados a un punto de quiebre. Y ese momento fue la sepultura de Jesús. Nota lo que dice Juan 19, por favor. 38. Ahora sí voy a leer el que dejé hace un momento fuera. Mateo, Marcos y Lucas hablan de José de Arimatea. Solo Juan habla de Nicodemo. Pero mira por favor el 38. Después de estas cosas, la muerte de Cristo, entrega su vida, es traspasado. José de Arimatea, nota, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos.
pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le concedió permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Sabes? La fe requiere ser perfeccionada. Dice que José había creído, pero dice que lo hacía de manera secreta. Dice que era discípulo de Jesús, pero por perdón. Dice que era discípulo de Jesús, pero dice que le preocupaba más lo que los judíos dijeran. Durante todo el ministerio de Cristo, él pudo haber andado con él, pero no lo hizo. Le daba miedo. ¿Por qué? Porque ponerse al lado del Galileo era perder su posición, era perder incluso su mismo dinero si se ponían en su contra los líderes judíos, era perder la vida. Cristo dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz cada día y me sigue. José de Arimatea, por un tiempo, no quería tomar su cruz. No estaba dispuesto. Estaba luchando en su corazón, estaba luchando en su mente. No sé, probablemente era uno de los medios que proveían para la riqueza o las necesidades de los discípulos y de Jesús. Aquella bolsa que Pilato traía, quizá él de manera escondida proveía, no lo sé, yo estoy argumentando solamente imaginando, pero lo que sí es que su fe no estaba perfeccionada, que él estaba prefiriendo la posición y lo que los demás dijeran. Ambos fueron llevados a un punto de quiebre. Ambos, en ese momento era decisivo. ¿Qué vas a hacer? Entonces es cuando leemos que armado de valor José de Arimatea, negándose a sí mismo, se presenta ante Pilato y él pide el cuerpo de ese hombre que había sido tratado como un criminal, del enemigo nacional, de aquel que los líderes judíos deseaban matar y ahora lo habían logrado. Ahora él sí, determinado, se pone del lado de Cristo, va y pide su cuerpo, sin importar que él quedará contaminado porque estaba tocando el cuerpo de un transgresor, de un pecador, que era la idea de los demás. Sin importar, él con sus manos saca los clavos, lo baja de la cruz y lo pone en un lugar. Y él literalmente se mancha las manos por Cristo. Es necesario llegar a un punto de quiebre. Nicodemo, por ejemplo, nos dice el texto que él había preparado 33 kilos de mirra y aloe. Esto no implica que agarró y, ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Oye, véndeme 33 kilos de mirra. No. Él, mientras Cristo estaba colgado, él estaba en otro lugar, preparando las cosas para venir y embalsamar la túnica con la que envolverían al Señor. Él estaba dispuesto a ser visto. Él estaba dispuesto a mancharse las manos por Cristo, bajarlo y él hacer algo. Cuando Cristo muere, él llega con esa mirra y aloe preparado ya para el Señor Jesucristo. José de Arimatea arriesgó todo. Nota algo más, me interesa algo mencionar aquí, Marcos 15:43, acerca del acto de José de Arimatea. Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que yo hubiera muerto y llamando al centurión preguntó si ya estaba muerto. Al comprobar esto, que ya había muerto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hermanos, él literalmente estaba condenando a su familia. Ese sepulcro, si tú ponías ahí un criminal,
tú estabas echando a perder toda tu familia y descendencia. Era una condena. Y José de Arimatea estuvo dispuesto a sepultar al criminal, colocarse en persecución, ser echado del concilio y ser atacado por los hombres más pudientes de la nación. Él estuvo dispuesto a hacerlo por el Señor Jesucristo. Hermanos, la sepultura de Jesús fue reveladora. Reveló a 2 seguidores impensables. ¿Y sabes algo? Con el ejemplo de ellos, Dios nos lleva a puntos de quiebre. Esa fe tiene que ser perfeccionada. No quiero decir que no has creído en Cristo o que ellos no habían creído que Él era el Mesías, sino que la fe debe ser purificada a través de situaciones en las cuales hagas ver realmente y permanecer en tu fe. Nota lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro, quien negó al Señor y cayó llorando amargamente, pasó por un punto de quiebre también en su vida, por llamarlo de una forma, para que su fe fuera perfeccionada. Y él entonces escribe años después y dice en el verso 3, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ok, ¿sí estoy leyendo bien? Sí, ¿verdad? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pero mira, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, el pensar en esa gloria y en esa herencia, ustedes se regocijan grandemente, escucha esto, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y créeme que es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es necesario pasar por puntos de quiebre en nuestras vidas. ¿Para qué? Verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado final de su fe la salvación de sus almas. Hermanos, dice la Escritura que tú crees en el Señor, pero que tienes que ser perfeccionado en la fe. Y esto quizá va a ser, o más bien va a ser a través de aflicciones. Va a ser a través de persecuciones, va a ser a través de enfermedades, va a ser a través de puntos de quiebre como el de Nicodemo y José de Arimatea, en los cuales tienes que permanecer y dar un paso y decir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes algo? Nuestra fe no se perfecciona en la comodidad. Le digo a mi hijo de vez en cuando, ¿verdad? Los regalos no te hacen mejor. Y es que así es nuestra naturaleza. El estar bien, el estar en comodidad, eso no me va a hacer un mejor cristiano, hermanos. Necesito momentos de aflicción. Dice Pedro, si es necesario, pero eso es como que es necesario. Tienes que pasar por diversas pruebas. Para que habiendo superado por medio del entendimiento del Señor, de la obra del Espíritu en ti, comprender el poder, todo lo que el Señor comienza a hacer en tu vida, entonces eso en lo cual antes te hubieras quedado detenido, lo brincas y lo haces y lo cumples y tu fe es perfeccionada. Y no solo eso, esa fe será alabada por Cristo. En la tierra hubo ocasiones en que el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. O a otra, tu fe te ha salvado y ve y haz como has dicho. Y dice Pedro que será alabada por Cristo. Esa fe, esa perseverancia, ese amor genuino, esa confianza genuina en el Señor dirá, grande es tu fe, pero tiene que ser a través de dificultades.
Hermanos, no somos masoquistas, no sé cómo se le llama, ¿sí, verdad? Que nos gusta el sufrimiento, claro que no, pero el sufrimiento es necesario. Es necesario pasar por puntos de quiebre. Dios no quiso que Nicodemo ni José de Arimatea se quedaran como estaban, incógnitos, una fe en el Señor escondida. Él quiso llevarlos a perfeccionar la fe y los puso en ese punto a ambos. Estoy seguro que de ahí perdieron su posición y quizá perdieron su dinero y yo no sé, quizá perdieron su vida. Pero ganaron la alabanza de su fe de parte del Señor. La sepultura fue reveladora, y tengo que avanzar y terminar, pero la sepultura también fue humillación. La sepultura, hermanos, es el lugar de corrupción. Es el cumplimiento de la sentencia de Génesis 3:19, por ejemplo, que dice, polvo eres y al polvo volverás. Ese es el sello de la sepultura. Y Jesús voluntariamente cargó con esa condena, entregando su cuerpo a la humillación del sepulcro. No, si lo vemos de manera correcta, Jesús no debía de haber sido sepultado, porque la sepultura este es un hombre que se va a degradar, que se va a convertir en polvo, que no puede estar con nosotros porque se va a echar a perder. Pero Jesús no iba a hacer eso. Él era el Mesías, Él era el Rey de Reyes y Él iba a resucitar. Su cuerpo no se corrompería. Sin embargo, voluntariamente quiso seguirse humillando y se humilló hasta el punto de ser sepultado. Como cualquier otro pecador perdido, el Señor quiso que su cuerpo fuera puesto en el sepulcro. Hebreos 9:27 nos dice lo siguiente. Leo, y así como está decretado que los hombres, nota la secuencia, Dios lo ha decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pregunta, ¿Cristo vendría a juicio? No, pero Él pasó por lo mismo, humillándose, como cualquier hombre. La sepultura nos recuerda la humillación del Señor que aún siguió después de su muerte en la cruz. Y luego dice entonces el versículo 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Sabes por qué Él quiso ser sepultado como si Él fuera a perecer allí para siempre? Para salvar a nosotros y que no perezcamos para siempre. Anunciando que nuestros cuerpos se levantarán. Él cargó aún eso que es contra nosotros, la muerte física permanente, Él la cargó para anunciar que resucitaremos a nuestro favor. Él se humilló hasta la misma sepultura. La sepultura fue una humillación. Fue una humillación porque nadie esperaba nada más de Él. No voy a regresar a los textos, pero Mateo dice en 27:60 que cuando lo sepultaron, ¿qué hizo José de Arimatea? Rodó una piedra enorme en el sepulcro. Pregunta, ¿acaso José de Arimatea pensaba que el Señor iba a salir en 2 días o 3 días? ¿3 días? No. Aunque creía en Él, Él no estaba considerando más. Y fue puesta una roca como aquellas personas que jamás van a salir de ese lugar. Nadie esperaba nada más de Él y aún en eso el Señor se humilló. No importa, ponme allí. De hecho, otros se desilusionaron. Cuando Él resucita, y lo veremos después en Lucas 24:19, se aparece a 2 discípulos que iban charlando en el día domingo, primer día para ellos de la semana, primer día laboral. Iban charlando y Jesús se acerca en una forma transfigurada, no lo reconocen y les dicen, ¿por qué? ¿De qué vienen hablando? Y ellos salieron hablando y dicen, pues ¿no has sabido de Jesús? Que era un hombre poderoso en palabra, esperábamos que era el Mesías y murió, ya lo sepultaron y ahora hasta es el 3er día y está en la tumba y creíamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Nadie esperaba nada de Jesús. La sepultura fue un acto de humillación. Nadie esperaba más de Él. Las mujeres cuando fueron al sepulcro no era porque lo querían ver resucitar. Era porque querían ir a ver si podían ayudar y embalsamar el cuerpo del Señor de una manera más correcta.
nadie esperaba nada de él. Todos se desilusionaron de él. No hubo palabras en un cortejo. No hubo una sepultura digna de un rey. No hubo una reunión y hablar de las maravillas que había hecho. Lo sepultaron de manera apresurada. Lo pusieron en su lugar allí porque ya querían continuar con el día siguiente, que era muy especial, el día de la Pascua. No hubo nada de eso. Fue sepultado como cualquier hombre, pero era el rey. La sepultura fue una humillación para el Señor, pero Él quiso pasar por esa humillación. Quiero ver un texto, Eclesiastés 9:10. Rápido lo leo. Bueno, rápido si llego a él rápido, ¿verdad? Eclesiastés 9:10. Mira, hablando de cualquier humano que muere, dice el texto: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Nota, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. A los hombres se les dice, ahí vas a quedarte, entonces pon una roca porque vas a oler mal. Pero Jesús era el rey. Fue sepultado como hombre, pero era el rey. Ahora, termino con un punto más. Su sepultura fue su humillación, o fue humillación. La sepultura fue reveladora, la sepultura fue un paso más en su humillación. Y termino con esto: su sepultura fue el inicio de su exaltación. Un rayo de su gloria se manifestó en su sepultura sin que nadie lo supiera. ¿Sabes? Fue sepultado en un lugar digno para Jesús. Juan 19:41 dice, la misma narrativa, Juan 19:41, dice lo siguiente: en el lugar donde fue crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Explico esto. ¿De qué manera esto es una luz de su gloria, de su exaltación, el inicio de su exaltación? Cuando una persona prominente como un rey, nos dicen algunos historiadores, iban a ir a un pueblo o una ciudad, visitar una ciudad, fabricaban un camino nuevo, porque el rey no debía usar nada que ya hubiera sido usado por alguien más. Entonces fabricaban un camino nuevo para que ese rey pudiera llegar, caminar en una manera de glorificar a ese hombre. Si él iba a usar algo, tenía que ser algo nuevo, recién hecho, para que él lo usara, porque era un rey. Sin saberlo, la sepultura nos anuncia que él era el rey, porque el sepulcro era nuevo. ¿Recuerdas cuando el Señor pidió un pollino, es decir, un asna pequeña o joven, para subir y poder entrar a Jerusalén? ¿Recuerdas esa escena? Bien. Dice Lucas 19:30 que era un pollino el cual nadie había montado, porque el que se iba a sentar allí era un rey, el rey de reyes. El rey debía usar algo nuevo. Y esa sepultura fue el inicio de su exaltación. Un sepulcro en un huerto, hermanos, era algo que solamente las personas más prominentes podían disfrutar en su muerte. Y Jesús disfrutó un sepulcro en un huerto, el lugar perfecto para un rey. Y por eso Él cumplió una profecía que se había anunciado desde Isaías. Acompáñame y terminamos con este texto. Isaías 53:9. Isaías 53:9. Les voy a pedir que lo lean fuerte, por favor. Isaías 53:9. Y nota la humillación del Señor, pero también una referencia a su gloria. ¿Listos? 53:9. ¿Qué dice? Fue muerto como el peor de los criminales, pero sepultado como un rey. Hermanos, la sepultura de Jesús es algo que no debemos omitir. La sepultura fue reveladora porque fue un punto de quiebre para revelar a los seguidores fieles que habían estado ocultos siguiendo al Señor. La fe requiere ser perfeccionada. La sepultura fue un paso más en su humillación voluntaria y obediente,
porque fue colocado ahí como cualquiera que va a volver al polvo por siempre. Pero dice Salmos, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Él no iba a descomponerse en su cuerpo, pero Él se humilló a entrar a ese sepulcro. Y por último, su sepultura fue el inicio de su exaltación. Un rayo de la gloria del Señor, que fue crucificado como malhechor, pero fue sepultado como rey. Hermanos, la obra de Cristo fue perfecta desde que decidió ser Él el que vendría, y aún en un aspecto como su sepultura, siguió cumpliendo a manera perfecta su sacrificio a favor nuestro. Gracias al Señor, porque aún en eso podemos ver la gloria de la redención que nos fue dada. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu iglesia, que la has salvado por medio de tu humillación y sacrificio. Señor, no nos quedaremos en el sepulcro, sino que recibiremos vida y estaremos reinando contigo. Porque tú, Señor, tú ya, Señor, usaste nuestro sepulcro, por decirlo de una forma. Tú ya te humillaste para nosotros ser exaltados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres conformista y no quieres que nos quedemos como estamos. Por eso hoy, como iglesia, queremos decirte, haz lo que tengas que hacer, pero transforma nuestra fe. Perfecciónala, Señor. Sé que quizá será por medio de situaciones difíciles que ni siquiera nos estamos imaginando, y quizá también otras que sabemos que vendrán, como la enfermedad y la muerte, pero queremos pasar por el proceso necesario, con tal que seamos revelados como tus discípulos fieles, Señor. Gracias, mi Dios, por haberte humillado, y gracias porque en la sepultura podemos ver tu gloria. Eres el Rey que está sentado y reinando, y nosotros contigo. Gracias por el poder que has otorgado a tu pueblo. Señor, que vivamos esta semana y este día para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.